Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el momento en que nos está escuchando. En esta ocasión, los alumnos de la asignatura de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos complace compartirles el proyecto de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales con valores en la frontera, es decir, con valores en la vida cotidiana que nos ayudan a resolver en distintos campos físicos y matemáticos. Para comenzar, voy a presentar a mis compañeros, que son Nerlin Calderón, Ever González, mi persona, Angie Mendoza y José Mejía. Como mencioné, nuestra área de estudios serán los circuitos en serie análogos, la aplicación de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Más adelante veremos que a partir de algunas leyes nos da como resultado una ecuación de segundo orden, muy sencilla de resolver, pero realmente muy explicativa y muy importante. Buen día, mi nombre es Ever Samuel González y el día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que son ecuaciones diferenciales generales antes de empezar con el tema de circuitos RLC. Y por su definición, una ecuación diferencial es una que relaciona una función, sus derivadas y sus variables, que todas ellas van con respecto al tiempo. Muchas de estas aplicaciones las podemos ver en el campo de la medicina, en sistemas informáticos, en economía y en nuestro campo de ingeniería eléctrica lo podemos ver en circuitos RLC. Vamos a ver lo que es un circuito eléctrico, cómo se compone. En este caso, un circuito eléctrico, como pueden ver, es una trayectoria cerrada que circula corriente eléctrica que consiste en el flujo de cargas eléctricas. Muy bien, aquí nosotros podemos ver que tenemos elementos pasivos, como es un inductor, la resistencia y un capacitor. Vamos a empezar hablando por la definición de un capacitor, que es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en sus campos eléctricos junto con los resistores. Los componentes eléctricos más comunes son los capacitores, los cuales son de amplio uso en electrónica, comunicaciones, computadoras y sistemas de potencia. Por ejemplo, estas se emplean en circuitos sintonizadores de radioreceptores y como un elemento de memoria dinámica en sistemas de computación. Aquí no aparece, pero es la constante que utiliza es la C, por eso se llaman circuitos RLC, que es el de capacitor, que es la constante de proporcionalidad, que se llama capacitancia del capacitor, y su unidad son los faradios. Se llama así en honor al físico inglés Michael Faraday. También tenemos presencia de lo que es un inductor representado con la letra L, así como aparece aquí, que parecen como unos ganchitos alrededor, donde un inductor es un elemento pasivo diseñado para almacenar energía en sus campos magnéticos. Los inductores se encuentran en numerosas aplicaciones en sistemas electrónicos y de potencia. Se usan en alimentaciones de potencia, transformadores, radio, televisores, radares y hasta motores eléctricos, donde la L que nosotros estamos visualizando aquí es la constante de proporcionalidad llamada inductancia del inductor. La inductancia tiene como unidad el Henry, que es llamado así al honor al inventor estadounidense Joseph Henry. Muy bien, entonces esta ha sido la breve explicación de lo que es un circuito eléctrico. Circuito LRC en serie. En este modelo matemático, LRC se define como un circuito que consta con una inductancia, resistencia y un capacitor, con una importante observación, que al ser señales analógicas emplea magnitudes con valores continuos, que varían en el tiempo. Es aquí donde podemos aplicar ecuaciones diferenciales por dicha variación en el tiempo. Para el estudio de estos circuitos se deben de tomar en cuenta dos leyes muy importantes que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Estas serían la ley de corriente de Kirchhoff, que implica que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las que salen. Y tenemos la ley de las tensiones, que la suma algebraica del voltaje en un circuito cerrado es igual a cero. Con lo anterior mencionado, necesitamos definir nuestras ecuaciones diferenciales de estas magnitudes físicas a utilizar. En variación del tiempo, quiere decir, nuestra variable independiente, en este caso, es t, el tiempo, porque es lo que varía, y nuestra variable dependiente es q, la carga que vamos a investigar, que vamos a estudiar. Entonces, nos auxiliamos de la ley de Ohm, que define el voltaje como la resistencia por la intensidad, sinónimo de corriente eléctrica. Estudiamos las caídas de tensión dentro de cada uno de los componentes de nuestro circuito. En este caso, la caída de tensión
en una resistencia con respecto al tiempo es igual a la resistencia por la intensidad con respecto al tiempo, la cual está definida como la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, quedando como resultado la caída de tensión en una resistencia con respecto al tiempo es igual a la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. De igual forma, en una inductancia, la caída de tensión está definida como la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero nosotros sabemos que la corriente está definida como la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, esto nos da como resultado que la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a la caída de tensión en la inductancia. Seguidamente tenemos la capacitancia, que está definido como carga entre voltaje. Despejando para voltaje con respecto al tiempo, nos queda carga sobre la capacitancia, que sus unidades son faradios o de otra forma coulomb por volt. Y por último y no menos importante, con respecto al tiempo, que es la fuerza electromotriz o la fuente de tensión que nos genera la diferencia de potencial. Entonces, tenemos el primer ejercicio dentro de la aplicación de una ecuación diferencial en un circuito LRC, definido como inductancia, resistencia y capacitancia. Un circuito está formado por una resistencia de 60 ohmios, un inductor de 10 henrios y un condensador de 0.02 faradios conectados en serie. Si se suministra un voltaje de entrada E con respecto al tiempo igual a 50 por el seno de 2t voltios, donde t está medido en segundos, calcule la carga y la corriente en el circuito en función de t, considerando que el interruptor se activa en t igual a 0 y que la carga inicial es 0 coulomb. Entonces, desde un inicio notamos que nos da condiciones iniciales. Y lo primero que vamos a hacer es calcular las caídas de tensión dentro de nuestro circuito con las ecuaciones generales que escribimos anteriormente. Entonces, ya sabemos que la caída de tensión en una resistencia está definida como R por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo. En una inductancia, la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre Coulomb por la carga. Esto es igual a la fuente de tensión o la fuerza electromotriz, que en este caso es 50 seno de 2t, lo que nos indica es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea. Entonces, identificamos el modelo, es una ecuación no homogénea de segundo orden, la cual llevamos la ecuación no homogénea a su forma estándar, dividiendo por el primer término. Es aquí donde identificamos por qué método de resolución de ecuaciones diferenciales nos puede solucionar de manera mucho más fácil y corta. En este caso, pues nosotros aplicamos la transformada de Laplace. Claro, se puede por los otros métodos, pero aprovechamos a que en este caso incluimos las condiciones iniciales de una vez. Una vez que obtenemos nuestra ecuación, procedemos a lo que es aplicar la transformada de Laplace, que nos queda de la siguiente manera, como se ve en pantalla. La transformada de la segunda derivada de q más 6 por la transformada de la primera derivada de q más 5 por la transformada de q es igual a 5 por el seno de 2, por la transformada del seno de 2t. Entonces en este caso, aplicando cada transformada, obtenemos la siguiente ecuación: s cuadrado q de s menos sq de 0 menos q' de 0 más 6sq de s menos 6q de 0, sq de 0 más 5q de s es igual a 10 sobre s cuadrado más 4. Entonces sabemos que la transformada del seno 2t es 2 sobre s cuadrado más 4, multiplicándolo con el 5 obtenemos el 10 sobre s cuadrado más 4. Aplicando ya sus condiciones iniciales, que sq de 0 es igual a 0 y q' de 0 es igual a 0, estos términos se cancelarán y obtenemos la siguiente ecuación: s cuadrado q de s más 6sq de s más 5q de s es igual a 10 sobre s cuadrado más 4. Sacamos de factor común la q de s y obtenemos el polinomio s cuadrado más 6s más 5 igual a 10 sobre s cuadrado más 4. Ese polinomio lo podemos factorizar en s más 5 y en s más 1. Entonces, y lo pasamos a dividir, y entonces el q de s nos queda de la siguiente manera: 10 sobre s cuadrado más 4 por s más 5
por S más 1. Ya una vez obtenida la ecuación QDS, aplicamos lo que es la transformada inversa. Entonces nos quedaría la transformada inversa de QDS es igual a la transformada inversa de 10 sobre S cuadrado más 4 por S más 5 por S más 1. La transformada inversa de QDS es QDT y esta la tenemos que igual. Entonces, y nos queda es la transformada inversa de AS más B sobre S cuadrado más 4 más C sobre S cuadrado más 5 más S más D sobre S más 1, que le aplicaremos lo que es las fracciones parciales. Nos quedaría de la siguiente manera: 10, que es el numerador, es igual a AS más B por S más 5 por S más 1 más C por S cuadrado más 4 por S más 1 más D por S cuadrado más 4 por S más 5. Aplicando las fracciones parciales de una manera más corta y eficiente, tendremos que si S es igual a negativo 5, obtenemos que 10 es igual a C por el negativo 116. Y sustituyendo para C, obtenemos que C es igual a negativo 5 sobre 58. Y si decimos que S es igual a negativo 1, obtenemos que 10 es igual a D por 20. Y despejando para D, obtenemos un medio. Y D es igual a un medio. Y una vez con estos dos términos sustituimos en la ecuación y despejando para una de las variables, en este caso para A, obtenemos el valor de negativo 12 sobre 29 y luego despejando para B, una vez obtenido el valor de A, obtenemos que B es igual a 2 sobre 29. Una vez que ya tenemos estos datos, estos valores de cada variable, procedemos a reemplazarlas en la ecuación. Entonces nos queda que QDT es igual a la transformada inversa de negativo 12 sobre 29S más 2 sobre 29, todo eso dividido en S cuadrado más 4, más el negativo 5 sobre 58, todo eso dividido en S más 5, más un medio, todo eso dividido en S más 1. Sacamos estos valores de la transformada para hacerla más fácil y nos queda que QDT es igual a negativo 12 sobre 29 por la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 4 más 2 sobre 29 por la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 4 menos 5 sobre 58 por la transformada inversa de 1 sobre S más 5 más un medio por la transformada inversa de 1 sobre S más 1. Aplicando sus transformadas, que son básicas, obtenemos la siguiente respuesta. QDT es igual a negativo 12 sobre 29 por la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 4, que es el coseno de 2t, más la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 1, directamente no hay, entonces habría que completarla, que en este caso sería agregándole un 2 arriba y un 2 abajo, y sacando el 2 del denominador, sale como una fracción y nos multiplicaría el 2 sobre 29 por un medio. Haciendo esa multiplicación nos queda 2 sobre 58 y eso nos queda igual a 1 sobre 29 y ya tendríamos la transformada que sería 2 sobre S cuadrado más 4, que es equivale al seno de 2t, menos el 5 sobre 58 y sabemos que la transformada inversa de 1 sobre S más 5 es una exponencial, por lo tanto nos queda e a la negativo 5t y más un medio por la transformada inversa de 1 sobre S más 1, también sabemos que es una exponencial, entonces nos queda e elevada a la negativo t. Y acomodándolo de mejor manera, obtenemos que QDT es igual a un medio por la exponencial a la negativo t menos 5 sobre 58 por e a la negativo 5t más 1 sobre 29 por el seno de 2t menos 12 sobre 29 por el coseno de 2t. Esta respuesta es la carga eléctrica. Y sabemos que la corriente eléctrica depende de la derivada con respecto al tiempo de la carga eléctrica. Entonces, por lo tanto, la derivada de QDT es igual a negativo 1 medio de e a la negativo t más 25 sobre 58 de e a la negativo 5t más 2 sobre 29 por el coseno de 2t más 24 sobre 29 por el seno de 2t. Espero que le haya gustado, que haya sido de mucha ayuda esta exposición. Nos despedimos, ha sido un placer y esperemos que le guste y que pase feliz día, tarde o noche en el momento en que esté viendo este video.